El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México agradece su presencia y su participación. Para comenzar, cedo el uso de la voz y también quiero presentar a quienes hoy nos acompañan en el presidio. El presidente Andrés Atay de Rubiolo. Un fuerte aplauso, por favor. La senadora Kenia López Rabadán, quien hoy es nuestra anfitriona y moderadora de la mesa. Ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, colaboradora de Grupo Fórmula, columnista en los periódicos El Universal, Reporte Índigo, Publímetro, Capital México, entre otros. Durante 2021 obtuvo el reconocimiento al mérito a la función legislativa, diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es licenciada en Ciencias Políticas, maestra en Políticas Públicas, maestra en Administración y cuenta con un doctorado en Economía. Hoy nos acompañan como ponentes Flor Rodríguez Campos. Ella impartió cursos, capacitaciones y conferencias en diversas instituciones públicas y privadas en el país. Ha colaborado con los Centros de Integración Juvenil, coordinó y ejecutó las Jornadas Nacionales para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional, catedrática en la Universidad de Anáhuac y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020, directora ejecutiva de la Asociación Civil Repara Lumea, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y especialista en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, Género y Violencia Sexual. Un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña también como ponente Patricia Olamendi Torres. Ella es experta en prevención de la violencia de género, principal impulsora de la armonización legislativa para la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Fue subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia de la Ciudad de México, coordinadora del Mecanismo de Seguimiento contra la Violencia hacia las Mujeres en la OEA, primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y representante de ONU Mujeres, cofundadora de la Red de Mujeres en Plural, Nosotras Tenemos Otros Datos y Todas México. Es licenciada en Sociología, maestra en Estudios de Género y doctora en Antropología Social. Fuerte aplauso, por favor. Ya me cambió la profesión. Sí, ya. Continuamos con nuestra siguiente ponente, Alessandra Rojo de la Vega. Ella es directora general de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo, diputada local de 2018 a 2021, fundadora de la Asociación Movimiento Unido por la Infancia. Ha participado en más de 300 foros y conferencias con temáticas relacionadas a liderazgo juvenil, bienestar animal, medio ambiente, violencia digital, violencia de género y empoderamiento de las mujeres, y es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Fuerte aplauso, por favor. Nuestra última ponente es Georgina Cárdenas Acosta. Ella fue jefa de carrera de Sociología y secretaria de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Aragón, UNAM, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, integrante del Comité Académico del Voto Informado, coordinadora de la Línea de Género en la Cátedra UNESCO, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Fue representante de la Academia en el Grupo de Trabajo de Alerta de Género 2 de la Ciudad de México, licenciada en Sociología, maestra en Estudios de Género y doctora en Antropología Social. Fuerte aplauso, por favor. Ahora cedo el uso del micrófono a nuestra senadora Kenia López Rabadán para que nos dirija un breve mensaje. Muchas gracias. Sin lugar a dudas es maravilloso escuchar este ciclo de foros y agradecerle al presidente Andrés Atay porque empezamos con las mujeres y así desde el PAN hacemos un reconocimiento a más de la mitad de la población en esta Ciudad de México que merece vivir segura, que merece tener medicinas, que merece la posibilidad de subirse a un transporte público sin poner en riesgo su vida o su integridad personal. Así es que para nosotros en el PAN de la Ciudad de México, sin lugar a dudas es maravilloso saber que esta plataforma se va a construir con la visión de mujeres inteligentes, de mujeres que han demostrado a lo largo de su vida que más allá de cualquier discurso político o ideológico o incluso más allá de
régimen en turno han dado su lucha por décadas. Hoy quiero agradecer a todas nuestras compañeras aquí presentes. Primero, porque estaremos haciendo un esfuerzo desde la sociedad civil para los partidos políticos y así de manera conjunta, sociedad civil e instituciones políticas, podamos construir la plataforma para las mujeres de esta capital. El ejercicio no es menor porque, como ustedes saben, la construcción de la plataforma política será lo que ofreceremos al electorado en el momento legal oportuno. Será lo que le diremos a las y a los capitalinos que va a ser lo que va a cambiar y a marcar la vida de las y los capitalinos en esta Ciudad de México una vez que el PAN esté en la toma de decisiones. No es menor este esfuerzo porque claramente sabemos que la Ciudad de México necesita seguridad para las mujeres. Es un hecho que necesitamos transporte, vialidades, medicinas. Es evidente y es claro que necesitamos un trabajo digno para tener libertad económica. Todas aquí hemos vivido quizá algún tipo de violencia física, psicológica, económica, incluso violencia desde las instituciones. ¿Qué mejor que construir esta plataforma con mujeres expertas que han dedicado su vida a los temas de mujeres? Quiero agradecer a todas y a cada una de ellas, pero sobre todo quiero agradecer a quienes nos acompañan también en este foro con su presencia para acompañar de manera ciudadana este esfuerzo de partido. Mi querido presidente, muchas gracias. Gracias por empezar con las mujeres. Gracias por entender que es con las mujeres con quien vamos a construir una ciudad igualitaria y justa, que es gracias a las mujeres con las que vamos a ganar las próximas elecciones. Digo yo, lo dice el padrón electoral, somos más de la mitad de la población y nosotras decidimos quién va a administrar esta ciudad. Evidentemente, esta mañana es para ustedes. Si me permiten, voy a tratar de hacer un proceso lo más ágil posible. Vamos a empezar con la doctora Olamendi. Querida doctora, hemos escuchado tu currículum. Yo tengo sobre ti no más que un gran cariño y sobre todo un gran reconocimiento a tu esfuerzo. Gracias por estar en el PAN. Gracias por estar aquí, más allá de esa lucha histórica que has dado en tu persona. Hoy estás en la sociedad civil defendiendo a las mujeres. Te escuchamos, por supuesto, con un diagnóstico, si te parece bien, y en su caso propuestas, y posteriormente, después de escuchar a todas las compañeras, podremos entrar en un diálogo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Kenia. Muchas gracias, presidente. Aclaro que soy abogada y de eso vivo. Dicen algunos que soy muy buena abogada. No sé, tengo muchos premios al respecto. Pero bueno, primero agradecer la invitación. Aclaro que es la primera vez que estoy en una reunión del Partido Acción Nacional. No sé por qué no había venido antes, quizá no. Mi feminismo probablemente tenía que ver o tiene que ver con eso. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y, por supuesto, participar en este diálogo. Yo me permití hacer algunos puntos porque no podemos hablar de propuestas si no conocemos las realidades. Y la realidad es fundamental para saber realmente qué queremos, qué aspiramos, qué queremos cambiar, cómo queremos transformar esta situación que puede gustarnos o no gustarnos, lo bueno, lo malo que hemos construido en la ciudad. En la Ciudad de México vivimos casi 5 millones de mujeres, no es un asunto menor. Las que transitan en la Ciudad de México son mucho más, pero las que vivimos son estas. Tenemos la mayor esperanza de vida de todo el país. Pasa una cosa muy curiosa cuando ves los datos en la Ciudad de México. O estás en lo más alto o estás en lo más bajo, dependiendo de qué se trate. La esperanza de vida es mayor, lo cual estamos hablando de casi 80 años.
Yo espero vivirlos, todavía me falta unos cuantos. Bueno, las mujeres en la Ciudad de México se casan mucho más grandes que en el resto del país. ¿De qué nos habla? ¿Un empoderamiento quizá? No lo sé. Pero estamos hablando de casi 34 años en promedio el matrimonio. O sea que, chicas, si no se han casado, no se preocupen. Pero se divorcian muy rápido también, después de los 40. Y ese divorcio está creciendo. ¿De qué nos habla? Es decir, tenemos mucho más mujeres divorciadas, solteras, viudas, etcétera, lo cual es una mayoría abrumadora en la Ciudad de México y por lo tanto también con las responsabilidades que lleva esa situación. A diferencia del resto del país, en la Ciudad de México trabajamos el 52 de cada 100 mujeres. Es decir, tenemos un promedio muy alto de la población económicamente activa con respecto al resto del país, que está por encima del 43-44%. El 73% de este trabajo son empleos fijos, pero es con un salario mínimo. Ojo, sí trabajo, pero ¿en qué condiciones trabajo? El 21% es el autoempleo. La mayoría seguimos en comercios y servicios. No importa todo lo que hemos estudiado, seguimos con esa carga de llevarnos a los comercios y a los servicios. El empleo femenino sigue caracterizándose por la precariedad, salarios bajos. Este es un tema muy importante porque frente a más responsabilidad familiar, tu salario está muy por abajo, ¿no? Menor acceso a seguridad social es un tema fundamental en la Ciudad de México y el 35% de ellas declaran haber vivido violencia sexual e incluso violencia física en el empleo. No es un asunto menor. ¿Cuántas mujeres dejan el empleo porque han sido hostigadas, violentadas y no pueden continuar? Las labores de cuidado están en manos de las mujeres, sobre todo las adultas mayores. Más de la mitad de la población en esta situación, casi el 60%, se hacen cargo de labores del hogar, cuidado de nietas, nietos, personas con discapacidad o incluso otros enfermos. Denuncian violencia en los hogares. Quitemos el mito de que las adultas mayores vivimos en mejores condiciones en la Ciudad de México que en el resto del país. Eso me parece importante. Las mujeres adultas mayores también son jefas de familia y jefas del hogar y su salario contribuye casi con el 46% de los hogares de la Ciudad de México. Ojo, estamos hablando de alguien que supuestamente está siendo atendida en este gobierno, pero que su condición es muy diferente. Las causas de muerte en la Ciudad de México, ¿de qué situación tenemos las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestra mortalidad crece? Son dos principalmente. La provocada por lesiones graves, violencia. Y por cáncer, tumores cervicuterino y de mama. Kenia recordará que desde los 90 iniciamos en la Ciudad de México la lucha por que se atendieran gratuitamente y se hicieran campañas de prevención. Logramos reducir, es una realidad, se ha reducido, y en el gobierno del presidente Fox logramos que todo el tratamiento de cáncer cervicuterino y de mama fuera gratuito. Eso disminuyó, sobre todo el cervicuterino, junto con la vacuna para niñas, para evitar el cáncer cervicuterino, disminuyó, pero lamentablemente en los últimos años se disparó nuevamente. Es decir, las mujeres no tenemos ya la posibilidad de enfrentar la prevención. Estoy hablando de las dos principales causas de muerte, que ambas pueden prevenirse. Estoy hablando de que podemos evitar la muerte de mujeres
si tomamos en cuenta esta situación. Sí, la violencia ha aumentado en la ciudad, con la complicidad y el abandono de las autoridades, sí hay que decirlo. Seguimos ocupando los primeros lugares junto con el Estado de México. Diría yo que junto con el Estado de México y la Ciudad de México se concentra el mayor número de feminicidios, el mayor número de agresiones sexuales. Ahora ha crecido el secuestro. La Ciudad de México se coloca en el segundo lugar después de Sonora en secuestro para mujeres. Ha crecido la desaparición de niñas y adolescentes y ha crecido la violencia sexual de una manera exorbitante. 110 carpetas de investigación se inician al día por violencia familiar. Es un dato impresionante, no hay sistema que lo soporte. Casi 10 violaciones se denuncian. La violación, para comprender un poco esto, la violación es el delito menos denunciado. Solo 8 de cada 100 mujeres denuncian la violación. Es decir, ¿de qué magnitud estamos hablando si ha aumentado esta denuncia? Las lesiones graves, la trata de personas. Somos el paraíso después de Tlaxcala de la trata de personas, con una maravillosa imagen que se llama La Merced, donde incluso hay subastas de niñas. Y la desaparición de niñas está ligada a este delito. No encontramos las mujeres un espacio seguro en la Ciudad de México. Eso es gravísimo. El 22% de las mujeres declaran que en la escuela sufrieron agresiones sexuales. ¿Qué está pasando en las escuelas en la Ciudad de México? El 21% en el trabajo y el 58% en su colonia, barrio o espacio comunitario. La violencia sexual hoy en día en el país es la violencia más recurrente. Casi el 50% de las mujeres que sufren violencia sexual. Cuando existe esa violencia sexual en una sociedad, es claramente una sociedad que está en un proceso grave de descomposición, pero de violencia extrema. La violencia sexual es una evidencia de ese nivel que tenemos. Y ojo, la Ciudad de México es un foco rojo de esta violencia. Tenemos, por otro lado, avances legislativos importantes. Las mujeres en la Ciudad de México contamos con derechos. Ha sido un proceso en el cual hemos participado hombres, mujeres, se habla de una ciudad de derechos y qué bueno que los tenemos, pero tenemos todavía una desigualdad muy marcada. Ojalá y todas las delegaciones fuéramos Benito Juárez, ¿verdad?, en el índice de desarrollo humano, pero tenemos una situación muy, muy grave. Mientras tenemos desarrollo humano elevado en la Ciudad de México, tenemos regiones de la Ciudad de México donde hay niveles extremos de pobreza. Y esta es una realidad que no podemos disminuir. Y ese nivel extremo de pobreza se refleja sobre todo en niñas y niños. El otro problema son los problemas ligados a la incapacidad de satisfacer necesidades básicas, acceso al agua, mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones de transporte. Aunque se han hecho muchas cosas, no se ha logrado. ¿Qué propuestas hay que pensar viendo estos datos? Quizás focalizarnos más en estos datos. Yo diría, tenemos que retomar la idea de igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en la Ciudad de México. Democracia e igualdad son sinónimos, es decir, tenemos que ir con esa bandera. Vida digna. Necesitamos revisar de fondo la política pública de la Ciudad de México y enfocarnos en la satisfacción de necesidades básicas y asegurar para las mujeres, sobre todo, su acceso a bienes y servicios. La población objetivo, ¿quién es en la Ciudad de México? ¿Quiénes somos? Niñas y adolescentes. Asegurar la protección dentro y fuera de la escuela, transporte escolar gratuito, fortalecer escuelas de tiempo completo,
servicios médicos, apoyos psicológicos y de alimentación en toda la escuela. Convertir la escuela pública en el centro de la acción de las políticas públicas para la igualdad. Y esa creo que debe ser un tema fundamental. Me voy a quedar aquí para después comentar el resto de mis propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. Le solicitamos ahora a la doctora Georgina Cárdenas, si es tan amable, por favor, de darnos su diagnóstico y en lo posible sus propuestas. Senadora, agradezco el uso de la palabra y bueno, pues quiero agradecer la invitación a la licenciada Ámbar y bueno, pues aquí al presidente y a la secretaria general, por supuesto, que me hayan recibido aquí en su casa y en la Casa de la Ciudadanía también, ¿por qué no, verdad? Bueno, pues también me siento muy distinguida de ser parte de esta mesa con mujeres con una amplia trayectoria y reconocimiento. Y bueno, la verdad es que yo quiero iniciar diciendo que me encantó el eslogan de Imaginemos un futuro en la Ciudad de México. Me parece que era un eslogan, o sea, un título necesario para un foro de discusión y análisis, porque como todas las personas capitalinas lo sabemos, esta ciudad siempre se caracterizó por ser una sociedad de vanguardia, ¿no? Una sociedad progresista, aunque de forma más reciente hemos vivido algunos momentos, digamos, de reflujo, ¿no? Y situaciones que esperemos se encaucen. Y bueno, respecto al diagnóstico, bueno, pues señalar que llevo 4 lustros estudiando la Ciudad de México y particularmente la participación política de las mujeres aquí en la Ciudad de México. Y en este sentido quisiera señalar algunos momentos clave que colocaron a la Ciudad de México como vanguardista. Por ejemplo, en la Ciudad de México, allá por el año de 1947, es que invitaron a una académica, entonces ya saben que nos gusta dar cifras y un poquito de contexto histórico. Pero bueno, por el año de 1947, la Ciudad de México se distinguía frente al país porque teníamos 2 delegadas en ese momento, ¿no? O sea, solo para señalar que siempre habíamos ido bastante bien, ¿no? En algún momento gobernó Aurora Fernández en Milpa Alta y Guadalupe Ramírez Inclán en Xochimilco, ¿no? Y bueno, en ese momento no eran cargos de elección popular porque Álvaro Obregón, con la idea de la austeridad, en 1920 elimina las alcaldías, ¿no? Bueno, la elección de las alcaldías. Y bueno, otro acontecimiento relevante en materia de participación política de las mujeres lo tenemos ahí en el año entre 1982 y 1987. En el entonces Distrito Federal gobernaban 5 mujeres, en Álvaro Obregón, Angélica Luna Parra, en Benito Juárez, Eugenia Moreno Gómez, la conocen más como Kena Moreno, que tiene una revista, en Coajimalpa Marínez Solís, y bueno, varias mujeres importantes. En este momento, en el 87, todavía ni siquiera teníamos cuotas. Entonces, en la Ciudad de México tenía un 31% de mujeres gobernando. Esto nos colocaba a la vanguardia frente incluso los gobiernos locales de América Latina. Entonces, señalar que esto es muy importante porque siempre fuimos una ciudad que se procuraba que las mujeres estuvieran al frente gobernando o siendo parte del ejercicio de gobierno. Y otro momento clave fue la Constitución de 2017, ¿no? Donde se incorpora aquí el principio de paridad. Pero bueno, pues ahí empezamos a tener un tema de reto, porque si bien está incorporado el principio de paridad en la Constitución desde 2017, lo que tenemos es que, de acuerdo a una infografía de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, para el primer trimestre de 2022, de 576 personas servidoras públicas en las alcaldías, solo 30% son mujeres. Es decir, tenemos alcaldías, y eso que la Constitución de la Ciudad de México solamente señala de altos mandos y dice que progresivamente, ya saben, esa palabra nos complica mucho a las mujeres, que progresivamente se va a incorporar para mandos medios.
Yo quería resaltar este tema porque sí es un tema que nos preocupa mucho a las feministas o a las mujeres que estamos en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, porque tenemos alcaldías como Coajimalpa o Benito Juárez, con 17% de mujeres en altos mandos, por ejemplo. O Tlalpan y Gustavo Amadero con 22%, y las que tienen el mayor porcentaje de mujeres, sí, es Álvaro Obregón con un 45%. Me parece que eso es uno de los retos que tenemos, porque no nos es suficiente con tenerlo consignado en la Constitución de la Ciudad de México o como un principio constitucional si este no está siendo justiciable o cómo es, porque nadie dice nada, ¿no? O sea, realmente es complicado esta situación. Otro tema que me interesa abordar para cerrar esta primera parte es el tema de violencia de género. Esto más que nada, pues por esta experiencia que tuve como parte de la segunda alerta de violencia de género, en donde estuvimos algunas personas haciendo visitas in situ aquí en la Ciudad de México para ver qué pasaba. Esto todavía sucedió en 2019, antes de la pandemia. Después de la pandemia ya la entonces jefa de gobierno sacó una alerta de género diferente, que no es la que viene en la normatividad nacional, y se diluyó. Pero lo que acá tenemos es que también, regresando a esta ciudad que siempre fue de vanguardia y que lo traigo acá porque es necesario que lo recuperemos, es que esta ciudad se distinguió porque en 1989 tuvo la primera agencia especializada en delitos sexuales. Luego tuvo en 1990 un centro de atención de violencia familiar y veo acá a alguien de las que estuvo trabajando junto con los grupos feministas en esto. En 1996, la entonces Asamblea de Representantes de la Ciudad de México genera la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Yo sé que las personas más jovencitas van a decir, ay, está hablando de historia, pero son momentos clave que marcan un antes y un después. Es decir, marca calidad de vida para las mujeres de la Ciudad de México y que por eso es importante decirlo y reconocerlo a las que estuvieron encabezando esto. Pero sin embargo, en este ejercicio de segunda alerta de violencia de género, hubo cosas que empezaron a cambiar. Por ejemplo, las lunas dejaron de atender a hombres violentadores, ¿no? En el momento que se crean los centros, eran centros integrales de atención de la violencia, y tenían hasta ludotecas, espacios, y lo perdemos, ¿no? Sí, en las visitas in situ nuevamente vimos que había ministerios públicos que no tenían ludotecas y eso inhibe que las mujeres con hijos o hijas, yo les digo de cariño, bendiciones, sin ser peyorativo, ¿dónde les deja uno, no? Y bueno, esto empieza a complicarse y como dice la doctora Olamendi, sí, se incrementan las carpetas de investigación, pero también las medidas cautelares en la Ciudad de México. En 2019, cuando todavía no teníamos pandemia. Y lo que tenemos es, como hay problemas con esta reducción presupuestal, hay problemas de contratación de personal y para notificar a las personas violentadoras. Entonces, de verdad, vamos a tener una serie de situaciones que no van a resolverse allí en términos de violencia. Tenemos incrementos de cifras y bueno, por otro lado, solo 3 centros de justicia para las mujeres para la Ciudad de México, lo que no da abasto. Yo les diría, ¿saben dónde están los centros de justicia para atención a las mujeres? ¿Alguien sabe? Hay uno en Tlalpan, uno en Iztapalapa y uno en Azcapotzalco. 3. Entonces, bueno, son temas allí que, y ya para cerrar esta parte, también señalar que creo que otro de los retos pendientes que ahora tenemos es que si bien en algún momento se consensaba o se dialogaba con las feministas, en este momento eso no está pasando. Ayer inauguran una glorieta, ¿no?, en esta idea de colonial y yo digo que me gusta la idea de las feministas de la glorieta de las mujeres que luchan. Y yo digo, ¿y por qué no modificar la nomenclatura de esta Ciudad de México para que tenga el nombre de todas esas mujeres que fueron delegadas, alcaldesas y que han hecho historia política de esta ciudad en una idea de reivindicar los trabajos que han hecho y reivindicar derechos? Por ahora me quedo acá.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene ahora el uso de la palabra una mujer muy joven, pero muy activa. Yo tengo la oportunidad de conocerla en un colectivo nacional y, por supuesto, agradecerte, mi querida Flor, tu presencia. Tu juventud también se agradece en este movimiento de mujeres y, por supuesto, tu inteligencia. Adelante, querida Flor. Muchas gracias. Pues yo creo que estos ejercicios son súper valiosos y se agradecen porque creo que vemos algo que ya platicábamos antes de entrar, Pati, que tú decías que no nos gusta hablar de feminismos, sino que dentro del feminismo hay diferentes causas, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver son esas diferentes causas, ¿no? Derechos político-electorales, prevención de la violencia, acceso y impartición de justicia, entre otros muchos, ¿no? Pero son diferentes causas. Y a mí me encantaría decir y reconocer que hoy el movimiento feminista es muy joven. Ahí también lo platicábamos, ¿no? Creo que el 2020 marcó un antes y un después para nuestro movimiento, ¿no? Las mujeres hoy en día ya entramos a estos temas del feminismo o de conocer nuestros derechos, que eso tendría que ser o venir en nuestro ADN, sin embargo, pues no es así, pero creo que ya cada vez más jóvenes lo conocemos y nos genera esta duda, ¿no?, de querer entrar a este tema. Y por otro lado, también reconocer, hoy creo que es un buen espacio, Kenia, para reconocer, y tú estarás de acuerdo conmigo porque tú estás en uno de estos espacios, que hoy el movimiento feminista, las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil somos quienes estamos marcando la agenda de los congresos. La ley Olimpia, ¿no?, la ley Ingrid, la ley 3 de 3, que aquí tenemos a una experta en el tema, ¿no, Pati? Nosotras somos quienes hemos marcado la agenda de los congresos. Entonces creo que hoy es un buen día para reconocer este trabajo, para quitar también este mito de que las mujeres o la sociedad civil no tenemos que tener una relación con estos escaños políticos, ¿no? Tenemos que ser puente para lograr estos cambios. Y bueno, siguiendo, pues me gustaría compartirles a lo mejor un diagnóstico como lo hace Pati, tan preciso y tan estructurado. Sin embargo, del tema del que yo vengo a hablar, pues no existe un diagnóstico, porque no es tema, ¿no?, porque todavía hoy ni siquiera está legislado en nuestro país. Hace tiempo, desde la organización, hicimos un esfuerzo para, en conjunto, de la mano con Alessandra, aquí presente, sacar una iniciativa para reformar el tipo de acoso y hostigamiento sexual en la Ciudad de México. Sin embargo, pues por varios motivos no se logró. Y pues cuando a nosotras nos dicen que no se puede, pues ¿qué hacemos, no? Insistir, insistir, insistir. Y muchas veces también prepararnos más, ¿no? Eso es lo que sucedió en este caso. Y bueno, ahora, en conjunto con el Ministerio de Justicia de Canadá, estamos realizando una iniciativa para, en el mismo sentido, legislar en nuestro país el tema de acecho. Que el acecho es un pre al acoso y al hostigamiento sexual, ¿no? Lo que nosotras buscamos, ya en cuanto empiece el periodo en el Senado, se va a presentar esta iniciativa, a la cual estás súper invitada a sumarte, por supuesto, porque creo que también eso es lo que debemos hacer, ¿no? Que sea una suma de esfuerzos, no de colores. Entonces yo creo que esta causa sobre todo necesita esta suma de esfuerzos. El acecho en nuestro país pues no tiene una legislación, no se encuentra previsto en ningún documento. Sin embargo, hemos tenido casos muy mediáticos a los que no se ha podido acceder a la justicia, ni siquiera una denuncia, porque no existe en ninguna herramienta legal, ¿no? Que tenemos el caso de las jugadoras de Tigres y de América, ¿no?, de estos clubes de fútbol, pues que no pueden denunciar, o a la hora que denuncian se caen sus denuncias porque no encuadran en este tipo penal. Tenemos también en Nuevo León el caso de Valeria Macías, que es una profesora precisamente
que tiene un acechador que fue su exalumno y ya lleva más de 5 años con este caso sin poder tener justicia. Entonces, desde las sociedades, desde las organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Justicia de Canadá, que es un país en donde este tema se legisla desde hace 30 años, pues tenemos esta iniciativa no solo de moverla en los congresos, sino de que acompañada de esta iniciativa tengamos la política pública en las alcaldías de socializar el tema. Es decir, que podamos entender qué significa acecho y no utilizarlo siempre como un sinónimo de acoso sexual, ¿no? Porque no necesariamente tiene que tener ese índole sexual para sentirte amenazada o insegura, ¿no? Esas llamadas persistentes, esa persecución, ¿no? Todo esto que no encuadra en un concepto de tipo sexual. Entonces, eso es lo que nosotros estamos solicitando en este momento a cualquier organización también que se quiera sumar, ¿no? Muchísimas gracias, querida Flor. Muchas gracias. Y bueno, pues, sin lugar a duda, una activista conocida por todos nosotros, por todas nosotras, por aquello de visibilizar la mayoría que habemos, presidente, si me permites, en este foro. Gracias, Julio, vi tu rostro. Para nosotros es importantísimo escuchar a Alessandra, porque, a ver, si alguien piensa en la marcha feminista, piensa en Alessandra. A ver, Alessandra, cuéntanos desde tu perspectiva qué está pasando en esta ciudad que conoces y que has vivido, en la que has sido activista y servidora pública. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Gracias por pensar en una servidora para hablar de este tema tan importante. Me da mucho gusto poder compartir con todas y todos ustedes estas opiniones sobre la situación en la que nos encontramos las mujeres en esta ciudad. Y lo quiero abordar desde lo que vemos y vivimos quienes nos dedicamos desde la sociedad civil a atender a mujeres víctimas de violencia. Y en esto no hay buenas noticias. La impunidad en la Ciudad de México es un problema grave. Informes de México Evalúa pronosticaron que de los casos denunciados quedan impunes el 94.8%. Esto quiere decir que solo se resuelven el 5.2% de ellos. ¿Y cuál es el principal problema? La falta de herramientas y la falta de capacidades suficientes del sistema de justicia. El segundo problema, la corrupción. Un factor que contribuye a la impunidad y que está presente prácticamente en todo el proceso. Y para mí la corrupción no está solo en pedir o aceptar dinero. La falta de capacidad y la falta de compromiso es también corrupción. No saben cuánto afectan a las mujeres víctimas la ineptitud de las autoridades, la falta de compromiso en su trabajo. Y esto hablando de delitos en general, porque si hablamos de delitos sexuales, un delito relacionado a la violencia de género, ya que el mayor caso de números de violación es contra mujeres y niñas. Los últimos datos en el 2021 dijeron que se denunciaban solo el 0.3% de los casos de violencia sexual, porque el otro 99.7% de las víctimas no denunciaron. Y considero que es el tercer problema, la falta de denuncia que contribuye a la impunidad. No denunciamos, no hay elementos suficientes, porque hace falta invertir en capital humano para que se investigue, busquen, integren una carpeta para que tengan elementos para judicializarse. Hoy sabemos que si las víctimas no aportan elementos, la Fiscalía no va a hacer nada. Si no lo hacen ni en delitos de feminicidio ni tentativa de feminicidio, ¿cómo va a ser los demás? ¿Hay corrupción voluntaria o por falta de capacidad involuntaria? No, quienes están abusando, lastimando, explotando, torturando y asesinando a las mujeres en este país, en esta ciudad, no les está pasando nada. Entonces, por supuesto que no tienen miedo. Lo hacen porque siguen como si nada con sus vidas, en completa impunidad. Y por eso lo escuchamos todos los días.
Escuchamos amenazas como estarías mejor muerta, y así lo hacen, las desaparecen y las matan. La corrupción no se está atacando. Los corruptos también quedan impunes, así como los agresores. Las y los mexicanos en general no tenemos acceso a la justicia. Las estadísticas demuestran que las mujeres, en la mayoría de los casos, las matan en sus casas. Alguien en el que confiaban, su expareja, parte de su familia. A las mujeres y niñas las violan su propia familia o amigos cercanos a la familia. Y esto pasa con mucho más frecuencia de lo que nosotras pudiéramos pensar. Nuestros agresores se esconden en nuestro primer círculo y causan muchísimo dolor a familias completas. Para la procuración de justicia necesitamos policías de investigación con perfil de criminólogos que sean lo suficientes para la cantidad de carpetas que se ingresan. Bien lo decía la doctora Patti, la cantidad de carpetas, 110 al día por violencia familiar. ¿Saben que tenemos 6 ministerios públicos en la ciudad para violencia intrafamiliar? 6 ministerios públicos e ingresan 110 carpetas. ¿Cómo se van a dar abasto? Necesitamos que las mujeres no sean revictimizadas por el sistema de justicia, que no tengan que seguir sufriendo. Lograr que lo que vivió sea lo último que viva, porque hoy a miles de mujeres la impunidad de sus agresores las tiene en un alto riesgo feminicida. Muchas veces a las feministas que buscamos castigo para los agresores de otras mujeres nos dicen punitivistas, que debemos centrarnos en la prevención. Y por una parte, por supuesto que coincido, hay que prevenir que maten, violen, desaparezcan y abusen de las mujeres. Hay que invertir en educación para mujeres y hombres, buscar de construir una sociedad para dejar de tener reglas distintas para mujeres y hombres. Contribuir al desarrollo económico de otras mujeres para cambiar sus realidades. Porque hay mujeres que no tienen acceso a sus derechos más básicos, empezando por la libertad, que viven un infierno. Y eso ha sido normalizado por los usos y costumbres, o que son esclavas de trata de personas. ¿Qué hacemos con quienes hoy están violentando a las mujeres? ¿Dejamos que lo sigan haciendo? ¿O a la primera denuncia hacemos que se cumpla la ley? Es más, la reformamos para que en lugar de multa, tomen sesiones psicológicas obligatorias como parte de medida de protección a las mujeres víctimas. Que las personas tengan garantizado el acceso a la salud mental y perseguir delitos como la violencia intrafamiliar, que esto sea prioritario. Nadie debe vivir ni ver violencia en su casa. Y esto está en manos del gobierno. Dejar de replicar comportamientos misóginos y machistas contra las mujeres. Para empezar, poniendo el ejemplo desde el Palacio Nacional, desde el poder. Que dejen de encubrir violentadores y violadores, a deudores alimenticios. Legislar para hacer posible y obligatoria la responsabilidad de los cuidados. Que el respeto a la vida se refleje en acciones que ayuden a las niñas y los niños sin hogar y en extrema pobreza, que se destinen recursos suficientes para garantizar el acceso a sus derechos, que tengan educación de calidad para poder salir adelante. Así se respeta la vida, ayudando a quien más lo necesita, no criminalizando a otras personas que deciden no llevar a fin un embarazo no deseado, a quienes decidan abortar, que no las criminalizan, que no apoyen la clandestinidad. Ninguna mujer aborta por gusto, es una difícil decisión. Y al hacerlo clandestino, va contra la vida de las mujeres. Y esto es un derecho y debe ser respetado. Según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, 10 mujeres son asesinadas todos los días en este país. Hoy, mientras estamos en este foro, todas y todos están matando a alguien. Y durante todo el día van a morir 10 mujeres, casi 11, y nadie está haciendo nada. En la Ciudad de México, 73 mujeres al año. Pero esta cifra ni siquiera refleja la realidad. Tenemos el caso de Leslie, una mujer asesinada por un infeliz en el que ella confió y que su familia
Cuando ella desapareció, la reportó inmediatamente, el 30 de abril, y nadie la buscó. Estuvimos días enteros a la orilla de la carretera México-Cuernavaca, Cuernavaca-Guerrero, solas, sin autoridades, sin policías, buscando a Leslie. Y la autoridad de la Ciudad de México prefirió lavarse las manos, porque no investigan. Porque hasta el día de hoy, meses después, siguen sin buscar al feminicida de Leslie. Para mí, la impunidad se ataca con recursos humanos, con recursos económicos, que la carga de trabajo no sea inhumana. Si se requieren más personas, se invierte en más personas. Se necesita una capacitación continua y profesionalización, un sistema de información unificado, que existan protocolos de información que obliguen a cotejar. Porque hay denuncias que aparte hacen agresores o demandas de guardia y custodia que se usan en contra de las mujeres. La violencia vicaria. El uso del derecho como arma en contra de las mujeres también es muy común y forma parte de la violencia de género y debe tener consecuencias. Con las reformas pendientes en materia de violencia vicaria, que se aplique la perspectiva de género en las resoluciones y con especial cuidado las relacionadas con la familia y la integridad. Que existan vías para solicitar una valoración con perspectiva de género, que tengan carácter de urgente, que intervenga en el uso de las tecnologías, evaluar soluciones inmediatas. Hay madres y padres que llevan años sin ver a sus hijas e hijos. Hay que invertirle, hay que atacar la corrupción, que no quede impune, ni quien la propicia, ni tampoco quien la acepte. Y para concluir, hay que unirnos, todas las personas. En el tema de las mujeres no deben existir intereses partidistas, intereses personales, ni colores. Todas y todos unidos en un solo objetivo, que podamos vivir más tranquilas, seguras y en paz, y que tengamos justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a una etapa de diálogo, amigas, compañeras, y yo quisiera que pudiéramos dialogar en pareja, porque así las mujeres trabajamos, en sororidad, trabajamos como amigas y sin lugar a dudas podemos enriquecer. Yo empezaría, mi querida Patti, preguntándote. Georgina hizo varias reflexiones, pero hay dos que me parece que desde mi perspectiva nos ayudarían muchísimo a esta construcción de la plataforma. Y la primera es, sí está en la ley el principio de paridad, pero ¿cómo hacer que pase de la ley a los hechos y sobre todo a la realidad de las mujeres en su día a día? O sea, esta posibilidad de que haya alcaldesas, pero también directoras generales, pero también secretarias de gobierno, evidentemente en algún momento jefa de gobierno. O sea, ¿cómo esas mujeres empoderadas crees que puedan tener desde nuestra plataforma algún tipo de impulso mayor para pasar de la ley, incluso de la Constitución, porque está en la Constitución de la Ciudad de México, a que beneficie a las mujeres, a esas mujeres que tú mencionabas en un principio? Y una segunda reflexión rapidísima. Agencias especializadas. Y si alguien sabe de agencias especializadas, eres tú. La pregunta es, ¿qué está pasando hoy? O sea, ¿qué dejaron de hacer? ¿Y qué necesitaríamos para perfeccionar y poder generar mejores condiciones para las mujeres en la Ciudad de México? Y si me permites, querida Georgina, voy a hacerla a la inversa, digamos, en esta preocupación. Patti mencionó muchísimas cosas, pero a mí hay un dato que me tiene verdaderamente preocupada como capitalina, como chilanga, y es necesario que encontremos una solución. Según los datos del propio gobierno, la Ciudad de México es la quinta entidad federativa con más feminicidios. Estamos lamentablemente en un deshonrosísimo quinto lugar en donde se matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y evidentemente, como bien lo comentaba la doctora,
es algo que se debe de tener. Desde la academia, ¿cuál sería la reflexión precisamente para esta violencia que lamentablemente pues cobra la vida, sí, de hombres y de mujeres, pero en extremo de mujeres aquí en la capital? Si son tan amables, 5 minutos para cada una y agradeciendo su respuesta. Gracias, Kenia. Cuando construimos las acciones afirmativas en la política, iniciamos en el 96 con el sistema de cuotas, era porque si íbamos con el ritmo que llevábamos, yo fui diputada en el 88 porque gané una elección al interior del partido en el que militaba en aquel entonces, que ya no existe, era de izquierda, desapareció. Pero no teníamos la posibilidad de ir más allá. Si seguíamos sin establecer medidas especiales, no podríamos haber avanzado. La paridad es una medida radical para asegurar la presencia de las mujeres. Lo primero que buscamos en esta primera etapa es que las mujeres estén presentes, que estén representadas. Pero la paridad en realidad es la igualdad de oportunidades. Lo que hicimos, que si seguíamos como íbamos no íbamos a poder avanzar, es abrir, porque la igualdad sustantiva, y me encanta cuando la gente dice, ¿y la igualdad sustantiva para mañana? No es para mañana. La igualdad de derecho lo tenemos en general en el país y ha sido un proceso muy largo, tú y yo lo conocemos de muchos años, de reformas y más reformas. La igualdad en los hechos no la hemos podido porque esa es la igualdad real, pero la igualdad de oportunidades no existía en el país. Entonces, la paridad viene a ser la igualdad de oportunidades. No está construida exclusivamente para las mujeres en la política. Esto es importante dejarlo claro. La igualdad de oportunidades es abrir las puertas que teníamos cerradas para todas las mujeres. Y lo ponemos muy claramente. Mayor participación, mayor conocimiento de mujeres, mayor presencia, sin embargo, menos poder. Entonces, la paridad es esa apertura. Yo le haría una propuesta al Partido de Acción Nacional. Queremos igualdad de oportunidades y queremos apoyar a las mujeres víctimas de violencia. Sistema de cuotas en las alcaldías. Aseguremos la paridad. El empleo público tiene que ser para beneficiar en buena medida a las mujeres que están enfrentando la vida solas. Abramos la paridad. Y entonces, ¿qué va a venir? Pero el problema de la paridad no ha sido nuestra representación. Y yo quiero ser muy honesta con todos ustedes. Hoy tenemos la mitad de la Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara de Senadores. Y por primera vez logramos que la 3 de 3 pasara. Y es la única reforma que pasó en este sexenio con igualdad. Pero no tenemos, las mujeres que están ahí, el poder. Y ahí es un problema. Tenemos una representación, pero tenemos mujeres, en su mayoría, sin poder. Y si no tenemos mujeres con poder, yo preguntaría, tan es evidente que no tenemos poder en este momento, que dejaron que todas las guarderías desaparecieran, las escuelas de tiempo completo, los subsidios para diferentes áreas, acabaron con los programas en beneficio de cáncer cervicuterino y de mama. ¿De qué sirve que tengamos más mujeres si no tienen poder y conciencia? Porque nuestra representación está ligada a transformar la situación. Las mujeres llegamos a la política y al espacio público para cambiar las cosas, no para ser cómplices de lo que ha ocurrido toda la vida. Por eso las feministas decimos, nosotras no queremos una rebanada de pastel, queremos cambiar la receta. Y queremos cambiarla, y eso implica cambiar el país y la ciudad donde vivimos. Esos cambios políticos tienen que verse reflejados y queremos mujeres en todos los espacios con poder de decisión. Aunque no estemos las mujeres, si tenemos poder, transformamos la realidad. Y eso lo estamos haciendo hoy en día en la calle.
Hoy en día estamos en la calle las mujeres exigiendo cambios. Entonces, ¿por qué no abrir los espacios? ¿Por qué no tomar conciencia que podemos transformar las cosas? ¿Y por qué no presionar al sector privado? Es vergonzoso que tengamos mayor participación en el empleo formal y menor ingreso. Esto es dramático, pero que además tengamos que soportar la violencia. ¿Por qué el sector privado, que hay leyes, no cumple con la ley? Ley Federal de Trabajo. Exijamos. ¿Qué nos falta a los gobiernos? ¿Por qué los gobiernos tienen que ser cómplices de esta situación? Y vamos a lo que pasa en la justicia. La justicia está peor que como la dejamos en el 90. Así. El Poder Judicial de la Ciudad de México es un nido de ratas, completa. ¿Queremos cambiar las cosas? Tenemos que desaparecer ese Poder Judicial. Y segundo, no es que no existan procedimientos ágiles para tratar los temas de violencia, lo construimos en el 96. En el 96 creamos, con la Ley de Violencia Familiar, y Kenia ahí lo sabe, creamos el procedimiento abreviado para violencia familiar y la suplencia de la queja, es decir, el juez tiene que ponerse del lado de la víctima, proteger a las niñas y a los niños. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? Le da flojera. No hay juzgados especializados porque le da flojera, porque la violencia contra las mujeres no les deja billete, y hay que decirlo abiertamente. Entonces necesitamos ir por un cambio profundo en el acceso a la justicia. Si queremos la especialización, a mí me da vergüenza. Yo he creado juzgados especializados en diferentes lugares de América Latina y no puedo crear un solo juzgado especializado en la Ciudad de México. Cuando sabemos que, veamos los juzgados de feminicidio en Guatemala, las creamos en los 80, a finales de los 80, 90. El juzgado de feminicidio en Guatemala tarda en 15 días en resolver un caso de feminicidio. Y aquí tenemos 98% de impunidad en los feminicidios. Juzgados especializados para niñas y niños. Oigan, fui a Perú hace 3 meses. Están por abrir los grandes juzgados especializados. El tratamiento para las niñas y los niños. Y aquí, ¿qué hicimos legislativamente en la Ciudad de México? Bajamos la edad para consentirle. Ustedes saben que en esta ciudad una niña puede consentir relaciones sexuales con adultos a los 12 años. Esto es lo que están haciendo. Y se es niño hasta los 18 años. Hay cero protección a las niñas y a los niños. Tenemos urgentemente que legislar. Y necesitamos en esta ciudad legislar para quitar todas esas tonterías que están relacionadas con la prostitución como un derecho. No inventen. La prostitución ni es un derecho ni es un trabajo. Es una forma extrema de explotación de los cuerpos de las mujeres. Y tenemos una idea, y ahí coincidimos las feministas con todo el mundo. Los cuerpos de las mujeres no pueden ser explotados y no pueden ser vendidos. Los vientres de alquiler es una forma extrema de explotación de los cuerpos de las mujeres. ¿Y qué necesitamos? Cambiar la justicia. No es posible. Yo voy a CABI la última vez que fui. CABI, que fue un trabajo que hicimos con tanto cuidado, crear las agencias especializadas, el Centro de Atención a la Violencia, el Centro de Atención a la Violencia Sexual, que incluso compramos el edificio para que nadie lo pudiera usar. Y te dan ganas de llorar. Quitaron a las psicólogas, quitaron la atención, no hay quien te atienda. No es un problema menor, hay un desprecio. Yo a veces me pregunto si no existe odio hacia las mujeres. ¿Por qué este desprecio hacia las mujeres? Y esto es lo que vemos todos los días en la política pública en la Ciudad de México y en el país. Desprecio. No hay casos que prosperen, aunque llevamos los casos. Y Alexandra, no son 10 mujeres asesinadas al día, son 20. Porque el gobierno, y ahí está el problema, para decir que hay menos feminicidios, solo clasifica a algunos como feminicidios, los otros los pone como homicidios dolosos y el otro como homicidio culposo. Y entonces resulta que no se suicidó, ¿verdad? Resulta que fue asesinada.
Y esos datos están ahí en el Secretariado Ejecutivo, pero están guardados. Y esos datos nos reflejan el nivel extremo de violencia que vivimos en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces, ¿yo qué diría? Sin miedo, ir a una política radical. El acceso a la justicia es un tema fundamental y debe ser totalmente construido, empezando por un nuevo Código Penal para la Ciudad de México, que es fundamental, porque no puedes tener un procedimiento penal y un código que tienes tan espantoso, donde no existen cosas terribles. Y lo otro que es importante es cambiar toda la estructura, un nuevo modelo de fiscalía en la Ciudad de México y un nuevo Tribunal de Justicia y especialidad en todos los campos. Y eso hay que legislar en la ley orgánica precisamente del Poder Judicial. A mí me parece que son temas relevantes. ¿Por qué la especialización? Porque lo he dicho muchas veces, yo puedo ser una excelente abogada, pero puedo no tener la menor empatía con la víctima. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté en un área de apoyo a víctimas si no tengo empatía con la víctima? La especialización es fundamental y es vergonzoso que nuestro país no tenga lo mínimo, y ya nos superaron países como Guatemala, países como El Salvador, países como Honduras, y esto es ridículo que sigamos con este sistema que no es más que pura y total corrupción y abandono total. Gracias, Kenia. Muchas gracias, doctora. Adelante. Solo mencionar, yo participé en la Comisión de Feminicidio, en este momento en que se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En un primer momento yo participaba en el grupo de trabajo de aquí, de la Ciudad de México, porque solo se estaban revisando 10 entidades federativas. Esto gracias a las periodistas feministas que reportaban. En ese momento eran solo 10 entidades y pues la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos y todas las mujeres que le acompañaban en esa comisión se dieron cuenta que este era un problema de mayores dimensiones, ¿no? Que era algo que se tenía que investigar en todo el país. Esta parte de la Ciudad de México me llamó la atención porque en ese momento estaba el ahora senador Emilio Álvarez y Casa como ombudsman, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y tuvo la apertura de decir, pues en la Comisión de Derechos Humanos vamos a entrarle a este tema que no habíamos mirado. Y de ahí siguió el camino y pues bueno, hasta que llegamos a las alertas de violencia de género y como dice la senadora Kenia, pues somos la quinta entidad con feminicidio y donde yo diría, Alejandra, 10 hombres se convierten en feminicidas todos los días, porque habría que poner ahí el énfasis, ¿no? Pero también tenemos que, esto es una espiral de violencias y tenemos violencias simultáneas. Otra de las violencias que tenemos es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y todos los informes de TELEC también colocaban a la Ciudad de México en los primeros lugares. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues desde la experiencia que yo estuve en el grupo de trabajo, me quedó claro que es importante que las alcaldías, como el gobierno de primer contacto, tengan un mayor involucramiento, ¿no? En realidad, cuando tú tocas este tema con las alcaldías, hacen como actividades aisladas, y si se dan cuenta, su política pública va dirigida incluso a un tipo muy específico de mujer. Son súper asistencialistas. A las mujeres nos ven como posibles votantes y entonces ven a las mujeres como grupos vulnerables, pero no miran a las mujeres, no sé, como en otros niveles. Tampoco las alcaldías tienen necesariamente política pública dirigidas a promover nuevas masculinidades o a despatriarcalizar, como quieran nombrarle, pero incorporar y mirar a los hombres. Creo que ese nivel hace falta entrarle, a pesar de que la Constitución de 2017 establecía que tenía que haber unidades de género en cada alcaldía, pues luego son una jefatura de unidad departamental, no tienen personal, o sea, realmente es sorprendente.
sorprendente que ese nivel de gobierno, donde se podría hacer tanto desde el ámbito comunitario, no se esté explotando realmente como podría ser. Entonces creo que ahí se le tendría que invertir. Y si ya nos vamos al nivel del gobierno de la Ciudad de México, pues un tema de falta de capacidades institucionales. Esta política del austericidio lleva a la falta de recursos humanos y sí ven el tema como vamos a capacitar a las personas, pero no sé si ustedes saben, pero las capacitaciones son en línea, que está bien, que eso es mucho más accesible, pero a veces hasta contratan a gente para que les hagan los cursos. Entonces ahí realmente no estamos cambiando nada y pues no se está atacando el tema. También por otro lado, la inhibición del delito, de la denuncia del delito, ¿no? O sea, las mujeres llegan al Ministerio Público y a pesar de que hay las abogadas de las mujeres que no tienen ninguna facultad, desde el principio se busca inhibir y, no, aquí no denuncie. Mejor vaya al Centro de Justicia de las Mujeres. Y van al Centro de Justicia de las Mujeres y entonces tú nada más ves el lugar con el espacio para el Ministerio Público, para todas las personas que tendrían que estar allí, y ahí no están, y entonces tienen que ir al Ministerio Público. Entonces, es un peregrinar de las víctimas en la idea de inhibir la denuncia de la violencia contra las mujeres. Entonces, de verdad, pues sí, hay que invertir en recursos humanos, y bueno, pues que sí, estos espacios no estén ahí nada más como de forma emblemática, sino que tengan personal. Y también señalar que ahora que estuve en esto del grupo de violencia, me llamó mucho la atención ver a una jueza de lo civil que era totalmente adversa al tema de género. Sí. Entonces ahí es donde ves que las capacitaciones podrán tener, si quieres, hasta una maestría. Pero si de verdad no hay empatía, involucramiento, entonces esto no va a avanzar. Es cuanto por mi parte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Mi querida Flor, Alessandra tocó varios temas. Yo solamente quisiera centrarme en dos, pero que son preocupantes y que llaman muchísimo la atención. Ella decía que hay, digamos, lamentablemente en el gobierno de la Ciudad de México hay como un hilo conductor y es la corrupción. Y esa corrupción que mata lo mismo a las mujeres que se subieron a la línea 12 porque por corrupción es que no hubo mantenimiento, ¿no? O en su caso, esa corrupción mata a las mujeres porque no tuvieron la posibilidad de ser escuchadas cuando sufrieron acecho o cuando incluso tuvieron algún tipo de agresión previo a su feminicidio. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacer para mitigar y para buscar que nosotros en el PAN podamos ofrecer cero corrupción en el gobierno de la Ciudad de México y generar mejores condiciones para las capitalinas? Y el segundo tema que a mí me parece verdaderamente importante es del que hablaba también Alessandra, sobre la violencia familiar que se vive en la capital. Terriblemente el dato gubernamental es, yo diría, de los más lastimosos. Según los datos del propio gobierno, de las 32 entidades federativas, la Ciudad de México tiene el deshonrosísimo primer lugar en violencia familiar. Y no hay un sistema gubernamental que ayude a las mujeres en esta capital. Esa sería, mi querida Flor, la segunda reflexión. ¿Cómo crees que pudiéramos ayudar en este tema? Alejandra, tú estás desde la sociedad civil y claramente Flor nos decía, pues aquí quien mueve el pandero son las ONGs. O sea, digamos, los legisladores van caminando al ritmo que las organizaciones gubernamentales estamos señalando. Por cierto, gracias, y lo digo de manera institucional,
como legisladora y como militante de mi partido, gracias a las organizaciones no gubernamentales, porque de manera exógena, más allá de filias partidistas, ideológicas, de grupo y demás, trabajan y nos dotan de esa experiencia para poder modificar una ley. La pregunta es, ¿qué está pasando con las organizaciones no gubernamentales que desde mi perspectiva, y probablemente esté muy politizada, pues las están tratando terribles en la Ciudad de México? Hay como una estigmatización a las organizaciones no gubernamentales, a las feministas, a las defensoras. Es increíble que, pues digamos, estos monumentos para reconocer a las mujeres, incluso hasta eso tenga una litis, ¿no? Ayer se hizo, como bien comentabas tú, esta develación del monumento, y la discusión es a quién quiere defender el gobierno, si a las mujeres que luchan, si a las mujeres indígenas, si a las mujeres que no protestan, si a las mujeres que se agachan y dejan que el presidente les tome la cabeza e inclinadas digan que a cuáles este gobierno de la Ciudad de México quiere defender, porque a mí me parece que ese es el gran reto del PAN en la Ciudad de México. Nosotros tendríamos que defender a cuáles, Alessandra, a cuáles en términos de, más allá de su creencia religiosa, más allá de su color, más allá de su estatura, más allá de su, incluso del partido. Creo que deberíamos defender a todas. Y en este tema de mujeres y en este tema de organizaciones no gubernamentales, te agradecería nos pudieras compartir tu reflexión y, por supuesto, tus propuestas. Adelante. Bien, pues primero, para lo que mencionabas del tema de la corrupción, creo que aquí hay algo que no debemos perder de vista y se llama convicción. Entonces creo que nuestras servidoras y nuestros servidores públicos deben tener convicción de servicio. Y esto, ¿cómo lo podemos mejorar? Ya decías tú, en la plataforma, no solo del PAN, sino de cualquier partido. Creo que no solo quedarnos en el tema de la paridad, sino ver dentro del partido, también hablábamos de las cuotas, cómo estamos viendo el tema del acceso de las mujeres a estos puestos de toma de decisiones hacia adentro también de los partidos, ¿no? Cómo están participando activamente las mujeres en sus partidos, cómo es posible que puedan llegar a ser candidatas, ¿no? A tener un puesto de toma de decisión para el partido, representando a su partido. Y pues creo que va un poco o un mucho de la mano también con el tema que mencionaban ya Patti y la doctora también, que es el tema de informarnos, educarnos, invertir en… Yo siempre he dicho que nos cuestionemos siempre, porque todo el tiempo nos dicen cuando somos parte de estas alertas de género y hacemos estas visitas in situ que mencionaban, vamos y nos dicen, es que sí tomamos capacitación, ¿cuántas horas? Miles de horas, ¿no? Pero ¿cuál es la calidad de esa capacitación que se está teniendo? No puede ser o no puede impartir una capacitación las mismas personas que se encuentran dentro de esa misma institución o de ese mismo órgano de gobierno del que estemos hablando, sino tiene que ser alguien de fuera, porque no puede ser como juez y parte, ¿no? Yo soy quien te reconozco o te acredito, pero a la misma vez yo también soy quien te imparto esta capacitación, ¿no? Entonces, creo que mirando al mundo de fuera y con el sinfín de número de organizaciones de la sociedad civil que habemos, de académicas que existen, creo que el expertise podría subir y no tener esta deficiencia y entonces caer en temas de corrupción, ¿no? Y en cuanto a la violencia familiar, pues creo que ahí el tema, creo que debemos mirar hacia las medidas cautelares que estamos dando para las mujeres que sufren violencia familiar, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas de protección que se ofrecen para las mujeres, ¿no? Ya mencionaban también algunas. ¿Cómo hacemos parte a esta nueva ola de tecnología que tenemos, ¿no? Que podemos aprovecharla mucho a nuestro favor y sobre todo en este tema de violencia familiar? También creo que es un poco de concientización social, porque muchas veces solo miramos, es parte de,
estos cambios de las instituciones, de las leyes, del gobierno, pero también hacer interno este problema y como sociedad reeducarnos, ¿no? Entonces creo que también hablábamos también antes de entrar de la igualdad de estos roles, de terminar con estos estereotipos de género. Creo que también eso abona a esta cultura de prevención. Y pues es cuanto. Gracias, querida Flor. Adelante, Alessandra. Cada día somos más feministas y esto es gracias a la lucha de miles de mujeres que lo hicieron posible, que nos antecedieron y quienes estamos al frente de organizaciones, de movimientos, pues nos las estamos viendo negras, ¿no? Con un gobierno que se dice feminista, de hecho dicen que ellos son feministas y que nadie más puede, ¿no? La izquierda, pero que es menos izquierda que nadie. El movimiento feminista es un movimiento político y no les gusta que vayamos en contra de la realidad. Las cifras no mienten, la violencia está aumentando. Nosotras recibimos aproximadamente 30 víctimas todos los días, no es una, somos todas. No tenemos recursos porque este gobierno le ha recortado recursos a todo lo que beneficie a las mujeres, a refugios para mujeres que viven violencia y van en contra de toda aquella que piensa diferente, que no piensa como ellos, que señala los errores. Aquí en esta ciudad tuvimos una jefa de gobierno, mujer, que más allá de ver por los intereses de las feministas, nos reprimió. Bien dijo Flor, el 2020 fue una marcha que pues marcó la historia en muchos aspectos, pero también la marcó en la represión que se vivió, en el gas lacrimógeno que aventaron, en los artefactos, la orina, las provocaciones, porque lo que sale en los medios de comunicación es la mínima parte. Buscan desacreditar con medios de comunicación cómplices un movimiento que es real y que es legítimo, ¿no? Y que es necesario, porque estoy de acuerdo con Flor, las mujeres estamos marcando agenda, estamos buscando espacios, ¿no? A las feministas nos suelen dejar solas en la política porque entonces ya vas a utilizar el movimiento para los votos y entonces, no, es que el feminismo se necesita en todos lados, ¿no? Necesitamos poder para poder cambiar las cosas. Y en este sentido, pues yo en carne propia, con nuestra experiencia desde la organización, he visto cómo trabajar de la mano con los gobiernos tiene grandes resultados. Yo desde esta experiencia de 5 años de atención a víctimas, vimos que la violencia se atienda de manera integral, por medio de 4 ejes: prevenir, atender, sancionar y reparar. Y me invitan a trabajar al gobierno de Miguel Hidalgo y gracias a este activismo pudimos llevar a cabo esta estrategia para poder atender a las mujeres. En 1 año y medio atendimos 300 mujeres, pero no como las abogadas de la ciudad que mejor te convencen de no denunciar, sino acompañamiento hasta el final. Y hasta el final es que el día de hoy se sigue de la mano con esas 300 mujeres, de principio a fin, con acciones dentro de los 4 ejes como los puntos violeta, como ferias de derechos y como muchas otras acciones que forman parte de esta estrategia integral y que han hecho posible la disminución. Y así es como debemos de trabajar, de la mano de organizaciones, de la mano de activistas. Mi sugerencia y propuesta hacia el partido es abrirle espacios a mujeres libres, ¿no? Mujeres que lo viven en carne propia todos los días, que escuchan, que caminan, que están en las marchas, viviendo, escuchando las historias, porque en este país se escuchan historias de terror. Hay mujeres activistas que les asesinaron brutalmente a su hija y que en esta búsqueda de justicia, de lo mínimo indispensable que tiene que hacer una autoridad, le asesinan a sus otros 2 hijos. Eso pasa en este país con las mujeres activistas. Y el gobierno más feminista de la historia decide cerrar las puertas, decide poner vallas, decide reprimir, ¿no? Y claro, hay que abrazar a las mujeres que aplauden y que solapan y que protegen y que callan a conveniencia, porque ¿qué va a pasar después? ¿No? Van a perder el hueso que sigue, el puesto que sigue. Nosotras estamos ahí y no hay que tener miedo a perder absolutamente nada. Si ya llegamos, cambia todo lo que puedas. En los 3 o 6 años que estés, haz todo lo que esté en tus manos para que las mujeres puedan vivir mejor, para escucharlas, para darles oportunidades, para abrirles espacio.
no lo contrario como pasa en el gobierno de esta ciudad. De nada nos sirven gobernantes mujeres, bien lo dijo Patricia, de nada nos sirven mujeres en el poder que van a perseguir a otras mujeres. Hay feministas, activistas que hemos vivido una persecución brutal por parte de este gobierno, que nos han querido meter a la cárcel y que esto no acaba, ¿no? Y que pues, es muy difícil que se escuchen estas historias porque encima de todo pues hay medios de comunicación cómplices que desacreditan un movimiento que es legítimo, real y muy necesario en la ciudad y en el país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Estamos ya cerrando este foro, pero quiero pedirle a mi presidente del partido, a quien de verdad reitero esta invitación, y empezar con mujeres, también agradeciendo por supuesto a Ámbar en esta convocatoria que nos obliga a la reflexión. Presidente, si te parece bien, te escuchamos para que podamos tener un minuto de cierre de nuestras invitadas. Claro que sí, la verdad es que estoy francamente emocionado, muy contento, porque además de dar arranque formal a este proyecto que se llama Futuro CDMX, que tiene como objetivo escuchar y escuchar a quienes saben, a quienes tienen experiencia, pero también a quienes han estado de cerca de los múltiples problemas que tenemos en esta ciudad. Muy emocionado de haber arrancado con la mesa de mujeres. En efecto, agradecer muchísimo a nuestra moderadora, a Kenia, a la senadora Chilanga, por supuesto a nuestra secretaria Ámbar, pero también a ustedes, Pati, Georgina, Flor, Alessandra, porque no lo digo para quedar bien, me llevo no solamente diagnóstico, que por supuesto ese quizá hay que estudiarlo, hay que conocerlo, sino también, y creo lo más importante, propuestas muy concretas. Rescato, por ejemplo, el asunto de la importancia que se le tiene que dar a la escuela pública. Me parece que ese podría ser un cambio radical respecto al enfoque que se le da no solamente al empoderamiento, sino también a la prevención de todo lo que sufren estas mujeres. Ustedes decían, y con toda razón, que quizá en estos últimos años las mujeres, y para bien, han tenido más carga en la familia, más carga económica, pero que no ha venido siendo acompañado de derechos. Sigue existiendo una brecha salarial, es decir, ante un mismo trabajo, distinto salario. Sigue existiendo que además ese salario en efecto no alcanza. Sigue existiendo, y hoy más que nunca, y yo lo digo abiertamente, es por supuesto la postura de un servidor como presidente del PAN en la ciudad. Este gobierno de la Ciudad de México es todo menos feminista. Al contrario, ha buscado perseguir, ha buscado violentar a las mujeres de esta ciudad. Si piensas como el gobierno, te atienden en una mesa. Si no piensas como el gobierno, te persiguen, te avientan gas, te ponen vallas. Pero no solamente eso, sino que además desde la propia decisión del gobierno de la ciudad en términos de su gasto público, de cómo ejercen el recurso público, en todo lo que tiene que ver con mujeres, han disminuido, han quitado, han sustraído cosas que ya tenían las mujeres en esta ciudad. Así que de verdad agradecerles muchísimo, nos llevamos mucha tarea. El compromiso de nosotros después de esta mesa es mandarles un documento, también a todas y a todos los asistentes, un documento que intente rescatar todo lo expuesto, todo lo reflexionado aquí, para que en efecto, y aunque suene a eslogan político, entre todas y entre todos, construyamos la plataforma que presentaremos a finales de este año para eso, para no solamente imaginar, sino para alcanzar una mejor ciudad, un mejor futuro CDMX. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Si les parece bien, un minuto de cierre, alguna reflexión personal, presupuestal, alguna prioridad, estamos a sus órdenes. Y como ya lo ha dicho muy bien Andrés, estaremos pues digamos en esta recopilación, habrá una versión estenográfica, tenemos a un secretario técnico, estaremos procesando, muchas gracias Eric Caballero, estaremos procesando esta información. Recibimos, por supuesto, de la ciudadanía en general y de nuestras expertas aquellas peticiones que les sean necesarias pues, para que podamos ofertar, ofrecer, proponer esperanzadoramente, diría yo, para los capitalinos una plataforma en la que las mujeres
se sientan seguras, se sientan libres, se sientan incluso amadas y no rechazadas por el gobierno. Ojalá y eso lo podamos lograr. Adelante, querida Patti, empezamos contigo, concluimos, si les parece bien, con Alessandra. 1 minuto a sus órdenes. Muchas gracias. Yo quisiera insistir en algo que me parece que es importantísimo para la Ciudad de México y para las mujeres de la Ciudad de México. Insistir en el carácter democrático del Partido Acción Nacional. No permitir que te lleven a un terreno ligado a un retroceso en los derechos humanos. Me parece que eso es fundamental. Dejar muy claro que las conquistas del movimiento feminista no van a ser tocadas, al contrario, van a ser fortalecidas, lo cual me parece también muy importante. Son mensajes importantes porque el feminismo sí está ligado a la izquierda, sí está ligado por su carácter. Es un movimiento hoy en día social y es un movimiento que surge del liberalismo, un movimiento humanista. El feminismo es la igualdad entre hombres y las mujeres, no le busquen más, eso es lo único que es. Por lo tanto, me parece que fortalecer estas dos líneas discursivas, la democracia es la igualdad, la democracia es la igualdad de trato y oportunidades, y de ahí construir y dejar muy claro el mensaje de que no será tocado las conquistas. Y por último, fortalecer el tema de la asistencia social. No puede seguir siendo el DIF la figura decorativa. En la Ciudad de México tienes que atender problemas muy graves. El sistema nacional, el sistema de cuidados debe de estar ahí, las guarderías, los centros de apoyo para adultos mayores, los centros de tareas para adolescentes, el tema de apoyo a las personas con discapacidad, el tema de enfermos, los niños en condición de calle, niños y niñas víctimas de la violencia, niños huérfanos por las madres asesinadas, es decir, construir un gran sistema de asistencia social. No es una dádiva, no puede ser simplemente una transferencia económica, tiene que ser un sistema de justicia social. Gracias. Gracias, doctora. Pues rápidamente reiterar mi felicitación por este tipo de foros de diálogo y de intercambio, y pues también me da mucho gusto estar aquí porque yo lo veo en sus ojos y aquí hay personas demócratas y hay agentes de cambio y van a seguir construyendo una gran ciudad, estoy segura. Bajo la línea de la doctora Olamendi, me parece que es muy importante continuar, restablecer la ruta de la progresividad de los derechos humanos. Me parece que es necesario garantizar el acceso a la justicia. Me quedo con la preocupación del tema de la impunidad en 2 niveles que por lo menos tenemos en este momento. Tenemos una senadora que está siendo sistemáticamente violentada desde la máxima tribuna del país y una diputada local de aquí de la Ciudad de México violentada por un diputado violentada sexualmente por un diputado y una fiscalía omisa en el tema. ¡Qué preocupación! ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestras hijas o a las más jovencitas? Es un mensaje de inhibir su participación política. Porque si eso le pasa a una diputada local y a una senadora, pues ¿qué les podría pasar? ¿Qué nos puede pasar a las de a pie? Entonces creo que es un tema que se tiene ahí que resolver. Por otro lado, me parece, no lo mencioné antes, pero es muy importante que se trabaje un poco más en el tema de, esto del acecho me parece importante, sobre todo para quienes somos docentes, pero trabajar un poquito más en el tema de la violencia digital. Porque yo les diría, las actuales medidas de protección, ¿te protegen si eres víctima de violencia digital? No te protegen. Es decir, ¿a mí de qué me sirve que me vaya a ver porque ya me pasó, ¿de qué me sirve que me vaya a visitar un policía todos los días si me están violentando a través de las redes sociales todos los días, ¿no? Y me desmoraliza, etcétera. Y bueno, pues cerrar diciéndole a este partido y a todos los demás partidos, necesitamos un gobierno de la Ciudad de México que proteja a sus mujeres, no a sus monumentos. Es cuanto por mi parte.
decir que fuerte y claro que las mujeres ya llegamos, que no estamos dispuestas a dar un paso atrás. Al contrario, hoy ya con conciencia podemos seguir exigiendo y también invitar a todas, a todos y sobre todo también al partido a seguir fomentando este vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y estas acciones que se deben hacer. Porque creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil siempre vamos 3 pasos adelante de la realidad legislativa o de las leyes que tenemos, ¿no? Porque somos quien de primera mano atendemos todas estas necesidades, no solo de las mujeres, sino de todas las personas. Entonces creo que la voz de las organizaciones de la sociedad civil siempre es pues enriquecedora, pero sobre todo sin intereses, ¿no? Entonces creo que con la fiel convicción de avanzar y construir todas y todos. Gracias. Pues finalmente yo me iría con la creación de juzgados especializados en materia de género, desde la persona que te abre la puerta hasta la o el juez, que estén capacitados, que no tengan antecedentes de violencia sexual o sean corruptos. Que todos los gobiernos cercanos a las personas, las alcaldías, atiendan y acompañen a las víctimas de principio a fin, que no las suelten por ningún motivo. Que no temamos a ser feministas, a que nos señalen, nos critiquen, nos desacrediten. Lo que buscamos es legítimo, es real, es necesario también. Ya lo dijo Kenia al principio, yo no conozco a una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida, desde ser acosada en las calles hasta la máxima. Entonces, eso es el feminismo, no es una lucha contra los hombres, es una lucha por la igualdad. Y atacar la corrupción para disminuir la impunidad. Y por último, hacer conciencia como sociedad civil, como sociedad, escuchar, cambiar, involucrarse, transformar nuestros comportamientos. Los hombres se tienen que involucrar como aliados para poder transformar sus entornos y así cambiar una sociedad. Y pues agradecer la invitación al presidente Ataide, a mis compañeras de mesa, senadora, y sobre todo a ustedes que nos regalaron un ratito de su tiempo para escucharnos. Gracias. Muy bien, pues sin más les agradecemos su asistencia, a las compañeras ponentes les agradecemos su sororidad con el partido también y con las mujeres que integran el partido. Formo parte del sistema PAN y quiero agradecer a la Secretaria de Acción de Gobierno por estar aquí. Muchas gracias, Laura, porque es gracias al sistema PAN, a los legisladores, a los alcaldes, próximamente a la jefatura de gobierno con quien podremos construir una mejor ciudad, porque las mujeres necesitamos caminar y sentirnos seguras, porque las mujeres necesitamos que los presupuestos tengan perspectiva de género, porque las mujeres necesitamos acudir a hospitales en donde haya médicos y medicamentos, porque las mujeres necesitamos subirnos a un transporte público en donde no se nos violente. Por todo eso y más estaremos trabajando en esta plataforma. Muchísimas gracias.